Bueno, el mundo entero estuvo adorando a Saturno durante miles de años y uno pasa sin saberlo. El culto nunca se detuvo y sus ritos siguen presentes hasta el día de hoy. Saturno es apodado el Señor de los Anillos. Ya empezamos con algo que nos remite por lo menos a una película. Bueno, este apodo que se le da desde hace miles de años es la razón por la que intercambiamos anillos en las bodas o ponemos halos en las cabezas de personas piadosas, por ejemplo. Esos son algunos de los atributos del dios Saturno y la perpetuación de su culto hasta llegar a la cultura pop de hoy en día. Desde la antigüedad los sabios miraban las estrellas, admiraban su brillo celestial y les atribuían poderes divinos basados en su efecto sobre los humanos. Así como tenemos a la luna, que es evidente el efecto que produce, también los otros cuerpos celestes, los planetas, además de las estrellas, también tienen efectos. Antes del gran diluvio, toda la humanidad consideraba a Saturno como el dios supremo y gobernante de los reyes. Investigadores ocultistas afirman que Saturno gobernaba el reino de la Atlántida y se convirtió en el antepasado divino de todos los patriarcas y reyes terrenales. El culto se ha perpetuado a través de numerosos dioses durante la antigüedad: Cronos, Saturno, Dionisios, Atlas, Hércules. Todos estaban conectados a lo que llamamos Saturno. Eran reyes que gobernaban países de las costas occidentales del Mediterráneo, es decir, del norte del Mediterráneo y también del sur, en la costa africana. Esto está mencionado en varios libros. Uno, por ejemplo, es un libro de Baldwin que se llama Naciones Prehistóricas. En la mitología egipcia, Isis es considerada la hija mayor de Saturno. Y, por ejemplo, hay una inscripción en donde dice: soy Isis, reina de este país. Mercurio me instruyó, nadie puede destruir las leyes que he establecido. Soy la hija mayor de Saturno, el más antiguo de los dioses. Se tradujo por Saturno, evidentemente, para poder identificarlo. Bueno, vemos simbolismo de Saturno, pero por todos lados, que lo vamos a hacer al final. Estos famosos cubos que se ven en obras de arte, incluso lo vemos en la frente de los que están rezando en el Muro de los Lamentos, pero a eso vamos a ir después. Bueno, los griegos y los romanos, como ya vimos en otro video, adoraban a Saturno como una deidad que la verdad que era bastante cruel, ¿no? Si bien era de la época dorada y demás, tenía su crueldad. Y tenemos toda esa historia de que, bueno, depuso a su padre, se convirtió en el gobernante del universo, reinó con su hermana, que también se convirtió en su mujer. Profetizaron que también iba a ser destituido por uno de sus hijos. Entonces se tragaba, se los comía. Bueno, es un pequeño resumen de lo que vimos en el video anterior. Bueno, hasta que Zeus o Júpiter, depende si tomamos griegos o romanos, lo vence. Bien. Saturno entonces siempre tuvo un significado bastante negativo, por no decir maligno. Y en la antigüedad se le llegó a llamar el maléfico mayor, que se oponía a Júpiter, que era el benéfico mayor. Saturno está esotéricamente asociado con las limitaciones, las restricciones, la muerte y la decadencia del hombre. Como lo indica su nombre griego, que era Cronos, es el gobernante del tiempo, siendo el tiempo el factor principal que conduce inevitablemente a la muerte de la gente, de los mortales, ¿no?
Y las representaciones tradicionales de la parca se originan en los atributos del dios Saturno, que tenía la hoz con la que mató a su padre. También se lo asocia con Satanás, como mencionamos en el video anterior, a Satanás en el sentido que se le da actualmente a la palabra, con ese significado que es el equivalente a demonio o a diablo, no con el sentido original que era el de administrador. Bueno, esta asociación se da por numerosas razones. Primero, muchos autores argumentan que la palabra Satanás se deriva de la palabra Saturno. Bueno, eso es una teoría, ¿no? En segundo lugar, Saturno está asociado con el color negro y, bueno, también tiene que ver con Satanás. En tercer lugar, los antiguos consideraban que Saturno era el planeta más alejado del Sol y el Sol está asociado con el principio del bien. Hay que tener en cuenta que Plutón no era considerado un planeta. Saturno, en consecuencia, es el cuerpo celeste menos expuesto a la luz divina del Sol y, por lo tanto, asociado con la frialdad del principio del mal. Y finalmente, el gran dios Pan, la deidad cornuda, representó a Saturno en el paganismo antiguo. Esta criatura, mitad hombre, mitad cabra, es considerada el antepasado de nuestras representaciones modernas de Satanás, del famoso macho cabrío. Pan era una criatura compuesta en la parte superior, con la excepción de los cuernos, era humana, y la parte inferior tenía la forma de una cabra. Esos cuernos, que son los clásicos de la cabra y que tienen, que son como unos tubos, digamos así, estos significaban la armonía natural de las esferas, y el dios mismo, este dios Pan, era un símbolo de Saturno porque ese planeta está entronizado en Capricornio. Capricornio, cuyo emblema es una cabra. Bueno, Pan fue representado con cuernos debido al hecho de que representaba a Saturno, el regente de la casa de Capricornio. Entonces vemos cómo se relaciona lo esotérico con lo zodiacal, con la astrología y con la astronomía. O sea, todo nos lleva a lo mismo. Pan también era el espíritu controlador de los mundos inferiores. Fue retratado deambulando por los bosques, borracho, lascivo, retozando con las ninfas y, bueno, abriéndose paso en la naturaleza. Entonces podríamos decir que gobernó la naturaleza inferior del hombre, el lado animal, regido por los bajos instintos, regido por estos demonios. A pesar de reconocer su asociación con el mal, las sociedades secretas se encuentran necesaria la veneración de Saturno para obtener la iluminación, digamos. Es la contraparte necesaria del principio del bien, según ellos. Y los autores de estas sociedades secretas lo asocian claramente con Satanás. Por ejemplo, en un libro de Ward, La masonería y los dioses antiguos, dice: Saturno es lo opuesto a Júpiter, su símbolo es la cruz sobre el signo de la luna. Él es Satanás, el tentador, o más bien el probador. Su función es castigar y domesticar las pasiones rebeldes del hombre primitivo. Probablemente el ejemplo más extremo de una sociedad secreta que adora el principio del mal de Saturno es la Fraternitas Saturni. Es una organización oculta que tiene su sede en Alemania y encarna abiertamente el lado oscuro del culto a Saturno. Su traducción es la Hermandad de Saturno. Y bueno, se dio a conocer a través de diferentes escritos, digamos, descripciones fragmentarias, digamos, que enfatizan cuáles son los aspectos de esta logia, que es bastante oscura. Bueno, esto es una organización, digamos, descaradamente luciferiana, y
practica un ocultismo justamente relacionado al dios Pan, es decir, con estas partes bajas y bajos instintos. Y bueno, tiene una combinación de cosmología astrológica, también de monología. Bueno, va a ser un desastre, va, pero bueno, principios organizativos masónicos. Bueno, esto está incluso también en un libro de Stephen Flowers, que habla sobre esta hermandad. No puedo dar muchos nombres porque salta el algoritmo. Bueno, hay muchos símbolos asociados con esta oscura deidad que está a lo largo de la historia de la humanidad. Y digamos que el advenimiento de las religiones monoteístas confinó el culto a Saturno a los círculos ocultistas. Pero seguimos viendo cómo este Señor de los Anillos sigue siendo omnipresente en la cultura popular, pero solo lo reconocen quienes tienen ojos para ver y oídos para oír, como dice el dicho. Y bueno, cuando vean la lista, ya que obviamente va a ser incompleta, pero es realmente terrible. También tiene una relación con Set, aquel que mató a Osiris, a su hermano Osiris. Por eso tenemos que el origen del nombre Saturno tiene que ver con esta etimología Sat, que de donde también proviene Set. Entonces, bueno, y Set es el emblema de algo malo, el asesino de su propio hermano. También tiene que ver con el día sábado, que es el día de Saturno. Y tiene relación, si hacemos una relación con lo que dije al principio, que es este intercambio de anillos, que tiene que ver con los anillos de Saturno. En general, las bodas se realizan los días sábado. Y bueno, todo eso tiene que ver con entrega de energía también, porque se está realizando en el día regido por Saturno y se hace un rito relacionado con Saturno. Entonces parece de chiste, pero todo tiene que ver con todo. Y bueno, no solamente está esta hermandad, ¿no? Hay varias otras que también le rinden culto. Lo vemos descaradamente, lo vimos en Madrid cuando se hizo el homenaje a las víctimas de la pandemia. Y bueno, se vio ahí el cubo, el famoso cubo. El cubo porque era uno de los atributos del dios El, del que ya hicimos un video, que es exactamente el dios Cronos, Saturno, pero en la zona semítica. Bien, en el trasfondo del culto a Saturno se remonta bueno, a miles y miles de años, pero alrededor del año 600 a.C., las obras del poeta griego Hesíodo analiza las distintas edades del hombre. Una de las edades fue conocida como la Edad de Oro, de la que ya hablamos cuando nos referimos a Saturno. La Edad de Oro fue reverenciada en varias culturas antiguas. En las más prominentes y también en culturas que adoptarían a los dioses de los demás, cambiándoles el nombre. Entonces los antiguos romanos adoraban al dios Saturno, que era el dios de la agricultura y el tiempo, y su reinado fue conocido como el tiempo de la Edad Dorada de paz y armonía. Es el equivalente al dios Cronos de los griegos, y tenemos al cartaginés o fenicio Moloch, que era el mismo dios, que era el devorador de niños, como Cronos, que se comía a sus propios hijos. Hay muchísimas imágenes
de la adoración, digamos, a Saturno, que incluye cubos negros, torres gemelas, la edad de oro y otros simbolismos. Bueno, también está relacionado o se relacionó con el asesinato de Diana. Algunos lo relacionan con eso, todo el simbolismo que tuvo. Y hay una teoría también que dice que el sistema solar parece haber sido construido como una trampa de tiempo. Dado que las entidades están tan interesadas en gobernar este portal, estaría dispuesto a postular, digamos, esta teoría, que ese es el dispositivo que trae de vuelta las frecuencias crísticas o la vuelta de Cristo, que no quieren que suceda, y entonces por supuesto está esta trampa. Digamos, ese portal por el que regresaría Cristo o el Salvador o como lo quieran llamar. Y entonces se rompería ese aprisionamiento que está hecho por este dispositivo, este cubo, este planeta, bueno, por Saturno. Y entonces, que es el que nos encierra en el tiempo lineal, porque no nos olvidemos que él era el dios del tiempo. Entonces, es un tiempo lineal, pero que solo es temporal. O sea, es como un juego de palabras, pero bueno, es a lo que hace mención esta teoría. Y según esta teoría, es por eso dicen que estas asociaciones secretas quieren el control de este tiempo lineal para que no nos podamos liberar. Bueno, Kubrick reveló muchos de estos hechos importantes. Si bien él hizo varias películas encomendadas por esta élite, que dicho sea de paso, élite surge de él, del dios él, la palabra surge de ahí. Bueno, hasta que finalmente Kubrick fue asesinado, ¿no? Porque lo estaba poniendo en evidencia. Bueno, entonces vemos cómo estos cultos saturnianos son satánicos y cómo estas logias están involucradas. Bueno, donde más se ve en la obra de Kubrick es en Eyes Wide Shut. Esa película es fue la definitiva. Bueno, después ¿qué más podemos decir? Tenemos un evidente culto a Saturno, a este antiguo Saturno, compuesto por estas élites y las celebridades. Se ve en los videos musicales, bueno, se ve en las películas, se ve en todo. Es un culto, como dijimos, que es anterior al diluvio y aprovecha el poder de los planetas y obstaculiza a la humanidad con fuerzas oscuras que utilizan sacrificios de sangre. Eso ya lo sabemos y todo lo que eso conlleva. Las cosas que venden para tomar, no lo puedo mencionar, pero todos saben a qué estoy haciendo referencia. Bueno, por eso esto de Saturno, guardián cósmico del tiempo, ¿no? Siempre fue eso, esa prisión que es el tiempo. Su relación con la finitud, con la muerte, que está ligado con la parca y con esta guadaña. Así que, bueno, tiene que ver siempre con cosas negativas. Los anillos alrededor de Saturno también fueron vistos por los antiguos, y estos anillos limitan al planeta dentro de ellos, así como, digamos, que el tiempo limita nuestra existencia aquí en la Tierra.
mm, digamos, además hay una teoría también que habla de que los anillos de Saturno están hechos, digamos, han sido como fabricados, no son naturales, que generan una vibración también, que sería este dispositivo del que hablaba esta teoría, por la cual mantiene este sistema y no deja que nos liberemos. Como era, digamos, los antiguos podían ver con sus primitivos artefactos, digamos, podían ver a Saturno como el último planeta y veían siete planetas, por lo que tenemos 7 días de la semana y cada día con el nombre de un planeta correspondiente y bueno, y el Sol, ¿no? O sea, 6 planetas y el Sol. Y la Luna, perdón. Y esto se hace evidente según el idioma que usemos, porque en algunos idiomas se perdió esto y no se nota, pero por ejemplo en inglés es bastante obvio, cosa que por ejemplo en español se perdió un poco, no es tan evidente. No sé, hay muchas cosas para decir. Con esto de los días y los meses, por ejemplo, la palabra mes proviene del tiempo que tarda la Luna en completar una revolución alrededor de la Tierra, o 28 días. Hay 13 meses lunares y 12 meses solares en cada año de nuestra Tierra. Los egipcios usaban solo una semana de 10 días, que después se redujo a 7 días. Así que vemos cómo se va relacionando de a poco todo. Y bueno, cada día a su vez tiene una relación no solo con un planeta, sino con un chakra, con un montón de cosas, con elementos. Y todo eso se utiliza en estos rituales. Los meses también tienen que ver con, obviamente, signos zodiacales, con elementos, con significantes alquímicos. Y todo eso va a ritual y todo eso remite a Saturno, todo eso viene de ahí. También tiene que ver con la nobleza negra. Que de eso hablaremos en un video aparte, porque si no esto sería eterno. Con el cuadrado, con el cubo, el sol negro, que también, bueno, lo vemos por todos lados. Los sombreros, también, eso es interesante, la forma de esos sombreros redondos. El sombrero Saturno se llama, porque está inspirado en el planeta Saturno, porque sería la parte de arriba el planeta y lo que sería el ala sería los anillos. Y eso, por ejemplo, lo usan los papas para protegerse del sol. Ellos lo usan de color rojo. Pero bueno, ahí vemos también una simbología. También tiene que ver con la mitra del Papa, de eso que veíamos de el dios Mitra, que también tiene que ver con Saturno, porque está relacionado con Dagón. ¿Qué más podemos decir de Saturno? Bien, hay muchísimas cosas más para decir sobre Saturno. Lo vemos al cubo negro, lo vemos en la piedra negra, que es objeto de reverencia musulmán, que según la tradición islámica se remonta a la época de Adán y Eva. Muchos lo consideran una tectita, bueno, dicen que es un meteorito. Es la piedra angular oriental de la Kaaba, el antiguo edificio sagrado de piedra hacia el que rezan los musulmanes en el centro de la gran mezquita de la Meca.
y que también está, bueno, el edificio tiene forma de cubo negro y los fieles van caminando alrededor en círculo, lo que haría pensar en los famosos anillos de Saturno. También tenemos que se relaciona con todo lo que sean dos pilares, como el caso de las Torres Gemelas, por ejemplo, y los pilares del templo, que también se ve en todos los templos masones, en donde se supone que es la entrada de lugares sagrados y misteriosos, y entonces tenía que estar custodiada con dos pilares. También los pilares de Hércules tienen relación con esto. Los que ya mencionamos en el Templo de Salomón, las torres, las columnas de Boaz y Joaquín, que se siguió después en las sociedades secretas, ¿no? Así que, bueno, lo vemos en todos lados. Está en las famosas, el plus ultra después de los pilares de Hércules, se ve representado en el escudo. Bueno, por todos lados están estos pilares y tienen que ver con Saturno. Bueno, y finalmente, para mencionar algunos de las simbologías o de las que podemos ver normalmente con este cubo, o la representación también de los anillos. Por ejemplo, está la sala de meditación o de oración de la sede de las Naciones Unidas, tiene un cubo negro. Después hay varias empresas como Gateway, que tiene un cubo. Hay una empresa de computación de Wave Quantum, que tiene portales de enlace. Después vemos en la película Hellraiser que se utilizaba un cubo que se abría y de ahí salían todos los demonios. Después tenemos, bueno, además del simbolismo masónico del blanco y negro, el Cube Power, la adoración y creación de un mundo digital, también, que es todo para el engaño, digamos. Después tenemos, bueno, además de muchísimos videos musicales, tenemos, por ejemplo, en Star Trek, La Próxima Generación, se ve el cubo Borg, que representa el cubo negro, que pasa por Saturno. Después tenemos varias obras de arte, por llamarlas así. Tenemos en Manhattan, en la calle están, ¿no es cierto? Los cubos negros que están puestos como de costado. Manhattan, en Santa Ana, en Australia, en Dinamarca. ¿Qué más? Después tenemos, bueno, esto que mencionaba de cuando van a rezar al muro de los lamentos y tienen en la frente un cubo negro con el que golpean el muro de los lamentos. Bueno, evidentemente algo tiene que ver. Es más, muchos dicen, pero eso, bueno, es una teoría, que el nombre del país es una combinación de las antigüedades, de las antiguas deidades paganas Isis, Ra y El. Pero bueno, habría que ver, ¿no?, si es así o no. Pero bueno, remite a eso también. El logo, por ejemplo, de una marca de autos que parece un toro, pero también, si nos fijamos, es el planeta con los anillos. Todo esto está en las imágenes del video. Tenemos, por ejemplo, en Los Vengadores, en el 2012, está Loki, que llega a la Tierra parado sobre un hexágono negro.
¿Qué más? Podemos decir que representa a Set, a Saturno, ¿no? Y bueno, tiene un bastón, que es el cetro de guerra. Eso está en Los Vengadores, por ejemplo. Después está en Transformers, en el del 2007. Después, en muchas películas está, bueno, El Cubo, la película El Cubo. Los Cuatro Fantásticos, Hellboy. En una de las de Matrix también está, en Avengers, en Spider-Man, en Star Wars, Terminator, en la del juicio final, Transformers, X-Men y bueno, miles más, pero bueno, esas son como las más nuevas, digamos. Después hay un juego también que es el X-Cube. Después está el Xbox One, que también son juegos para la computadora, juegos para la Play. Después hay una empresa que es The Cube, Silicon Eagle. Después a veces se representa un cubo dentro de otro cubo, el Dolby's Cube. Después está en Nintendo, también está el GameCube. Después tenemos el logotipo de Nissan, el Cube también. Después está, bueno, hay uno que se llama El Poder de los Tres, el Tercer Templo, o sea, bueno, ahí ya nos fuimos a más temas, ¿no? Después está el Asus Cube, que es para la tele, para el televisor. Después, ¿qué más tenemos? Hay un cubo de Google que es negro y escrito en gris. Bueno, el cubo de piedra guía que después se destruyó, de aquellas de Georgia. Bueno, hay videos musicales de por todos lados, ¿no? Después se ve, bueno, en la Kaaba, que ya lo mencionamos. En el Memorial del 9/11 también está el cubo. Después hay cubos negros en el sistema ferroviario del Pentágono. Por ejemplo, hay en la MTV se hizo un especial de Selena Gómez que se llama Black Cubes y está rodeada de cubos negros. Cube Entertainment también. La tienda Apple Cube. Bueno, o sea, es infinidad, no terminamos más. Se ve por todos lados, incluso el símbolo de Saturno, del planeta. También se ven muchos anillos, en muchas cuestiones que usan de logias. Se ve ahí representado. Y bueno, es cuestión de ir buscando y ya uno lo va a ir identificando, como pasó con, bueno, este evento que se hizo. Hay logotipos de hoteles. Bueno, y tenemos que buscar el cubo, la famosa mitra, este sombrero redondo. ¿Qué más? También hay un círculo con un punto dentro. Eso también es un poder oculto espacial. Bueno, todas imágenes que voy a ir dejando en el video para que ustedes los puedan ver y que realmente hay muchísimos más y que los van a encontrar ya solos. Bueno, muchísimos. Y entonces, si a eso le agregamos las dos columnas, bueno, ya ni hablar. Así que bueno, eso es el famoso culto a Saturno, que está por todos lados y que ya vimos cómo lo tenemos en el día sábado, en todo lo que tenga que ver con anillos, bueno, desde la ropa, lo que consumimos visualmente,
Bueno, donde vean cubos, anillos, círculos con puntito adentro. También el toro, que tiene que ver con él, el famoso él. Bueno, infinidad. Y bueno, solo nos queda hablar de las Saturnalias, que era la festividad que se hacía en honor a Saturno en la antigua Roma. Pero bueno, todo esto nos lleva a los cultos satánicos. Y bueno, lo dejamos ahí esperando que no salte, que no nos saquen el video. Y esto es para que analicen, esto es para analizarlo permanentemente.